Hola muchachos, ¿cómo están? En esta clase pregrabada de hoy vamos a continuar el tema de la clasificación de las fermentaciones y los cultivos celulares. En particular vamos a tratar el tema de la clasificación de las fermentaciones y cultivos celulares en dependencia de en qué fase se desarrollan los microorganismos durante el proceso de crecimiento celular. Precisamente en dependencia de dónde se desarrollan los microorganismos, si sobre una superficie sólida o en el núcleo de un fluido líquido, es que se clasifican las fermentaciones según este criterio. Así, los cultivos celulares y las fermentaciones se pueden entonces clasificar como fermentaciones o cultivos sumergidos, fermentaciones o cultivos superficiales o fermentaciones o cultivos en estado sólido. En la fermentación o cultivo sumergido, o en inglés submerged fermentation, los microorganismos se desarrollan, crecen en el núcleo de un medio líquido, como a veces se dice en mecánica de fluidos, en el seno del fluido. Justamente esa fase líquida corresponde al medio de cultivo líquido que tiene los nutrientes, es decir, tiene diferentes sustratos. Aquí tenemos los sustratos, un sustrato 1, un sustrato 2, un sustrato 3, etc. En donde están disueltos. Y los microorganismos toman justamente esos sustratos disueltos en el medio líquido, los asimilan, llevan a cabo su metabolismo y generan más biomasa celular. Y también forman los productos. Producto 1, un producto 2, un producto 3, etc. Entonces, en este caso, los microorganismos, insisto, se desarrollan, crecen, se reproducen, mueren en el medio líquido, no sobre la superficie interna del tanque donde está ese medio líquido, ni sobre la superficie del medio líquido mismo, es en el seno del fluido. Si es un cultivo o una fermentación aeróbica, entonces, generalmente, se inyecta directamente aire al medio líquido y en este caso el oxígeno del aire atraviesa las burbujas, la pared de las burbujas y se disuelve en el medio líquido. Entonces acá tenemos oxígeno disuelto, que se puede considerar también como un sustrato para el desarrollo de los microorganismos. Entonces es así como los microorganismos toman, como los peces, el oxígeno disuelto en el medio de cultivo. Y en muchas ocasiones, precisamente para intensificar la transferencia de oxígeno desde el aire, desde las burbujas, al medio líquido donde se disuelve, se emplea una agitación mecánica, además de la aireación. Con esa agitación, no solamente se intensifica la transferencia de oxígeno de las burbujas al medio líquido, sino también se homogeniza el medio. Sobre todo en el caso de medios de cultivos que tengan partículas en suspensión. Por ejemplo, los medios que se formulan a partir de diferentes residuos agroindustriales o agrícolas sólidos. Entonces también la agitación sirve para homogeneizar el medio en cuanto a su composición y también para favorecer la transferencia de calor. Lógicamente también existen cultivos sumergidos en donde no se lleva a cabo la aireación, en el caso de las fermentaciones anaeróbicas. Por ejemplo, para la fermentación láctica o en algunos casos para la fermentación alcohólica. Como ejemplos de este tipo de fermentación o cultivo sumergido, podemos anotar que la gran mayoría de procesos de fermentación en la industria microbiológica, en la industria tecnológica, se lleva a cabo mediante este tipo de cultivo, es decir, un cultivo sumergido, en donde los microorganismos se confinan en un bioreactor y en ese bioreactor se agrega el medio de cultivo líquido donde crecen los microorganismos o donde crecen las células, ya sea para formar biomasa, si ese es el producto, o para formar un metabolito de interés. Entonces tenemos diferentes ejemplos como la producción de alcohol etílico, de etanol, que se lleva a cabo con células de levadura, en particular de Saccharomyces cerevisiae,
la producción de ácido láctico con Lactobacillus, en particular Lactobacillus delbrueckii, su especie Bulgaricus, antes se llamaba Lactobacillus bulgaricus. Ambos son procesos en los cuales no se inyecta aire, son procesos anaeróbicos. Pero también procesos aeróbicos como por ejemplo la producción de ácido acético, utilizando microorganismos, bacterias como Acetobacter aceti, que toman como fuente de energía de carbono el etanol y lo oxidan hasta ácido acético. Y también la producción de ácido cítrico, en donde fuentes de carbono como la sacarosa se convierten en ácido cítrico bajo la acción de mohos como Aspergillus niger. Todos estos productos son metabolitos, pero también se tiene que notar la producción de levadura de panificación, que corresponde a la levadura ya citada, Saccharomyces cerevisiae, es decir, a la biomasa de esta levadura que se utiliza para vendérsela a los panaderos para la elaboración del pan, donde se requiere en una etapa del proceso de elaboración del pan fermentar la masa, y esa fermentación de la masa para que se esponje y crezca la masa se hace justamente agregando esta levadura. En este caso el producto es la biomasa. O también la proteína unicelular con levaduras como Candida utilis. Son muy variados los productos que se pueden obtener por fermentación sumergida. Como nos lo notaba previamente, en la fermentación sumergida los microorganismos o las células se desarrollan en el seno del fluido. Se puede entonces interpretar que un Erlenmeyer, donde tenemos un medio de cultivo y está creciendo un microorganismo o unas células, corresponde entonces a un bioreactor para cultivos sumergidos. Esto a nivel de laboratorio. A nivel industrial se utilizan fermentadores o bioreactores de gran tamaño, que pueden llegar hasta 100, 200, 300 metros cúbicos o hasta más en determinados procesos, por ejemplo tratamiento de aguas residuales, en donde estos bioreactores representan un sistema hermético confinado con condiciones controladas, por ejemplo de temperatura a través de chaquetas de calentamiento y enfriamiento o de serpentines, y con agitación a través de un eje en donde van montados varios impulsores para una agitación mecánica. Y si se requiere, con inyección de aire estéril en el caso de fermentaciones aeróbicas. Aquí vemos representado el dispositivo de burbujeo, que puede ser en este caso un disco de cerámica porosa donde va pasando el aire por dentro de ese disco y va formando unas burbujas muy pequeñas, muy finas, para intensificar justamente la transferencia de oxígeno de las burbujas al medio de cultivo. Pero hay otras configuraciones de estos dispositivos de burbujeo. Y también, como vemos en este caso, por encima del medio líquido, como estos medios líquidos al burbujearse en muchos casos generan espumas debido a la presencia de lípidos, de péptidos o de polisacáridos que estabilizan las burbujas de aire y van formando espumas sobre la superficie del medio líquido. Es necesario entonces romper estas espumas, lo cual se hace con antiespumantes químicos, complementado con un dispositivo que es un agitador que está por encima del nivel del líquido para romper las espumas. Los bioreactores para fermentación sumergidas generalmente son tanques cilíndricos que pueden tener una relación de altura-diámetro entre 1 y 3 en el caso de los tanques agitados, que se complementa con un agitador, o reactores de columna donde la relación altura-diámetro es mucho más grande, es de 6, 5, 6 o más, y generalmente estos bioreactores de columna no tienen agitadores. Los bioreactores de tanque agitado, o en inglés Stirred Tank Bioreactor, son sobre todo utilizados para procesos discontinuos, es decir, por lotes, así como por lotes alimentados, lotes repetidos o bioreactores o fermentadores que trabajan en modo continuo.
los cuales pueden ser de una sola etapa, es decir, un solo tanque de fermentación, o de varias etapas, con varios tanques de fermentación trabajando de manera secuencial. Recuerden, en la fermentación continua siempre tenemos una corriente de alimentación y una corriente de efluente que sale del bioreactor o de los bioreactores de manera permanente, de manera continua. Las ventajas de los bioreactores de tanque agitado consisten en que son flexibles y adaptables. Flexibles en el sentido de que se pueden trabajar diferentes cultivos celulares, diferentes células animales, vegetales o diferentes tipos de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, microalgas, etc. Y adaptables en el sentido de que debido a los dispositivos de control se puede fácilmente cambiar el régimen de aireación mediante el cambio del caudal del aire que viene del compresor, o se puede también cambiar la agitación variando la velocidad de agitación del impulsor. Además, muchos de estos tanques agitados vienen con puertos que están unidos a bombas peristálticas que a su vez están unidas a tanques donde se guarda una solución de ácido o de base para ir regulando el pH durante el proceso de cultivo. Es decir, si por ejemplo el pH del medio de cultivo empieza a bajar durante la fermentación y se requiere que el pH nunca baje, por ejemplo, de un nivel de 4, entonces es posible que se necesite agregar una solución de álcali, de KOH, para hacer que el pH no baje por debajo de 4 y se mantenga en un nivel superior, o viceversa. Debido justamente a la presencia de agitación mecánica, se pueden implementar diferentes regímenes de agitación durante el proceso mismo de cultivo celular. Es más, se puede trabajar con medios de cultivo bastante viscosos o con suspensiones de sólidos, lo que hace que estos bioreactores sean muy útiles en la industria. Entre las desventajas tenemos que citar el alto consumo de energía, debido precisamente a la presencia de un motor que consume energía para generar el movimiento del impulsor mecánico, del agitador mecánico, y también como mínimo cuando tenemos fermentaciones aeróbicas o cultivos aeróbicos, el gasto de energía del compresor que inyecta el aire al medio de cultivo dentro del bioreactor. Esto hace que tengamos altos consumos de energía. Además, en el caso de tanques muy grandes de fermentación, se debe de consumir ya sea vapor o agua caliente o agua de enfriamiento como agente de transferencia de calor para regular la temperatura del fermentador. Aquí es muy importante anotar que durante el cultivo y reproducción de los microorganismos o de las células se genera calor metabólico, el calor del mismo metabolismo de los seres vivos. De hecho, nosotros tenemos una temperatura de 36-37 grados Celsius debido al metabolismo, al calor que se genera de las reacciones metabólicas que permiten que tengamos esa temperatura, que es la óptima para los procesos bioquímicos que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. Y también cuando intentamos reproducirnos, como ustedes bien lo saben, lógicamente también se libera calor. Entonces, en el caso de los microorganismos, ese calor es necesario evacuarlo, o si no se evacúa, la temperatura del caldo de cultivo va a aumentar, lo que puede ya hacer que la fermentación, el cultivo celular, ya no funcione como debe ser. En particular, los microorganismos se pueden inhibir por altas temperaturas. Es por eso que también se hace un gasto bastante alto de agentes de transferencia de calor como agua fría para mantener la temperatura del caldo de cultivo en un mismo valor constante. Precisamente por la presencia de agitación se generan altos esfuerzos cortantes. El concepto de esfuerzo cortante se refiere, como ustedes lo vieron en mecánica de fluidos, a la fuerza de cizalla que se da en un líquido en movimiento o un líquido que está fluyendo. Es decir, la fuerza de cizalla se refiere al rozamiento entre las capas de líquido, que puede hacer que si una célula se ve envuelta entre dos capas de líquido que están fluyendo, pueda ella romperse. Además de que es posible que las aspas de los impulsores del agitador mecánico golpeen directamente las células y las rompan. Entonces, para algunos cultivos celulares, sobre todo para células, por ejemplo, animales, y también para algunos microorganismos muy sensibles,
Una alta agitación provoca un esfuerzo cortante muy alto que hace que los microorganismos se puedan destruir o se vean afectados en su crecimiento. Otra de las desventajas es que estos equipos, al ser más sofisticados, tienen un alto costo, es decir, altos costos de capital que hay que trasladar al producto que se obtenga. Aquí vemos precisamente cómo los bioreactores de tanque agitados tienen una relación de altura al diámetro interno de hasta 3. En general, para bioreactores estándar, esa relación es de 2,5, la relación de altura-diámetro. Y todas las demás proporciones, todo eso ya está estandarizado. Todo esto viene de ensayos de ingeniería mecánica buscando optimizar la agitación. Por ejemplo, la relación del diámetro del impulsor del disco donde están montadas las aspas del agitador mecánico con relación al diámetro interno es de 1/3. También se especifica, por ejemplo, la anchura de los deflectores o baffles, que son tablillas metálicas para hacer que el líquido en movimiento no genere corrientes circulares, sino mayor turbulencia al romper esas corrientes circulares con esas tablillas metálicas que están dispuestas en forma perpendicular a la pared interna del tanque. Son los deflectores. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de dispositivo de burbujeo que corresponde a un tubo con orificios en forma de flauta, donde son orificios pequeños para generar burbujas pequeñas de aire que se dispone justamente por debajo del último impulsor que está en el eje de agitación del bioreactor. Aquí vemos, por ejemplo, el interior de un fermentador de tanque agitado de 100 litros. Y aquí vemos justamente los deflectores, las tablillas metálicas para volver más turbulento el flujo del medio líquido dentro del tanque. ¿Y por qué lo queremos más turbulento? Porque entre mayor turbulencia haya, pues mayor agitación va a haber, mayor intensificación de la transferencia de calor y de la transferencia de masas, en particular del oxígeno al medio líquido. Aquí vemos una instalación piloto de un fermentador de 250 litros instrumentado. Vemos, por ejemplo, unos recipientes donde se dosifica a través de válvulas y de bombas ácido, base o antiespumante. Aquí vemos todos los dispositivos de control, las válvulas, neumáticas y también la diferente tubería que entra al bioreactor. Este fermentador piloto lo fotografié en la planta piloto de biotecnología del University College en Londres. Algunos bioreactores de tanque agitado, como se representa aquí, requiere una alta concentración de células, como en el caso del tratamiento de aguas residuales con bacterias aeróbicas, lo que llamamos un reactor de lodos activados. Entonces, en ese caso, se mantiene la concentración alta de células haciendo una recirculación de células al tanque de fermentación, al tanque de cultivo. Para ello, luego el tanque de cultivo, que trabaja en continuo, aquí tenemos la entrada de agua residual a tratar y aquí el efluente del bioreactor con agua residual tratada, pero con los microorganismos que han crecido en ese proceso de lodos activados. Se pasa a un sedimentador donde sedimentan, se aglomeran, se decantan las bacterias, los lodos activados, como se llama en terminología de ingeniería sanitaria, y la parte de arriba corresponde al agua clarificada, que sería el efluente del proceso de tratamiento, que sale del sistema. La biomasa celular, una parte, se purga para el proceso de tratamiento de los lodos activados en una planta de tratamiento de aguas residuales, y otra parte se recircula para mantener la concentración de células, que son las que en últimas realizan el proceso de degradación de la materia orgánica que contamina el agua y que viene en el agua residual que entra al sistema. Aquí tenemos un esquema de bioreactores de columna no aireados, como los que por ejemplo utilizan en la fermentación para producción de cerveza. Entonces se tiene un medio de cultivo líquido basado en malta, es decir, cebada malteada con una alta concentración de azúcares como maltosa, que toman las levaduras y la convierten en etanol, lógicamente también formando CO2. En estos casos la cerveza se retira, es decir, el medio líquido ya fermentado se retira por la parte superior del bioreactor de columna, donde se disponen, por ejemplo, unos deflectores inclinados
para prevenir que las células de levadura salgan con la cerveza y que se mantengan dentro del tanque. Puede haber también unas chaquetas para aumentar o disminuir la temperatura de la fermentación alcohólica para producción de cerveza, que oscila alrededor entre 10 y 15 grados Celsius en algunos procesos industriales. Estos bioreactores no tienen partes móviles, por lo cual son simples y requieren de bajos costos de mantenimiento, así como el costo del bioreactor en sí mismo, precisamente por su simplicidad. Entre las desventajas que debemos anotar está que estos sistemas solo permiten la fermentación de medios de cultivo de baja viscosidad, porque al no tener una agitación mecánica y si tenemos líquidos con alta viscosidad, pues no se llevará a cabo un flujo normal dentro del medio de cultivo, lo cual puede entorpecer el proceso microbiano. Y como no son aireados, se limita a fermentaciones anaeróbicas como la fermentación alcohólica. En el caso de los bioreactores de columna de burbujas, o en inglés Bubble column. tenemos también unas columnas, es decir, unos tanques cilíndricos cuya relación altura-diámetro es mayor de 5 o 6, y en la parte inferior se burbujea, se inyecta aire comprimido, cual forma burbujas, y la idea es que dentro del tanque no se tengan partes móviles, lo que hace que este tipo de reactor también sea simple y que tenga bajos costos tanto de operación como el costo mismo del equipo. Debido a la aireación intensa, en los casos de fermentaciones aeróbicas se pueden alcanzar altas concentraciones celulares. Sin embargo, entre sus desventajas, como no existen dispositivos internos que regulen el flujo de las burbujas, el mezclado puede ser pobre. ¿Por qué? Porque se pueden dar zonas estancadas donde no llegan las burbujas, como justamente estas que estoy mostrando en este momento, en particular en la parte baja del fermentador. Además, debido al burbujeo, se forma de manera excesiva las espumas, lo cual también puede entorpecer el proceso de fermentación o incluso contaminar el medio externo si las espumas salen por las vías de evacuación de gases. Y como en el caso anterior, debido a que no tenemos una agitación mecánica, estos sistemas solamente se pueden utilizar para medios de cultivo de baja viscosidad. De hecho, la producción de levaduras de panificación se hace en algunos casos con columnas de burbujas, o en particular con una modificación de las columnas de burbujas, como son los bioreactores de tiro de aire, llamados en inglés Airlift bioreactors. En este caso, en la columna, de nuevo, no hay agitadores mecánicos, pero sí hay un cilindro dentro de otro cilindro. Es decir, un sistema en el que tenemos acá el casco externo del bioreactor y por dentro hay otro cilindro llamado difusor. La idea es que el aire que se inyecta se distribuya ya sea dentro del difusor o por fuera del difusor, que ahí está otra opción. Como el bioreactor está lleno de un medio líquido, ese aire que se está inyectando provoca burbujas ascendentes que hacen que se regule la circulación del líquido dentro del tanque y se obtenga de esta manera un mezclado más eficiente. Esa es la idea del difusor, que es un dispositivo interno no móvil que tienen los bioreactores Airlift o de tiro de aire. Esto hace que se tenga una absorción mejor del oxígeno, es decir, el paso del oxígeno de las burbujas hacia el medio líquido, y a que la transferencia de calor sea más eficiente. De todas maneras, comparando este bioreactor de tiro de aire con los bioreactores de tanque agitado, el mezclado sigue siendo más pobre, pero no tan caótico como en el caso de los bioreactores de columnas de burbujeo. También se lleva a cabo una fermentación con formación excesiva de espuma, y también sigue siendo válido que solamente puede usar
este tipo de bioreactores para medios de cultivo con baja viscosidad. Como ejemplo, muchos procesos industriales para la producción de ácido cítrico se llevan a cabo con este tipo de bioreactores de tiro de aire. El otro tipo de fermentación por fase corresponde a la fermentación o cultivo superficial, o en inglés Surface fermentation. En este caso, los microorganismos no se desarrollan en todo el núcleo del fluido, sino en lo que llamamos la superficie libre del líquido, un término que se trabaja en mecánica de fluidos, o en físico-química en la interfase gas-líquido. Para ello no se utilizan bioreactores de tanque agitado, sino cubetas, que se llenan con el medio de cultivo líquido que tiene los sustratos, es decir, los nutrientes requeridos para el desarrollo de los microorganismos. Una vez se inoculan los microorganismos, agregándolos a la cubeta que contiene el medio de cultivo líquido, estos microorganismos toman directamente esos nutrientes del medio de cultivo y toman el oxígeno para su desarrollo directamente del aire purificado que se hace circular a través de las cubetas. Ello implica que se utilicen instalaciones donde se disponen las cubetas y se hace pasar aire purificado, instalaciones cerradas, en la cual el personal que trabaja, los operarios, deben tener ropa especial para no contaminar los medios de cultivo que están en las cubetas. De esta manera los microorganismos empiezan a desarrollarse sobre la superficie libre del líquido, es decir, sobre la superficie de separación entre el líquido y el aire, pudiendo formar una película sobre el medio líquido. Y en ese medio líquido, al final de la fermentación, van dejando los productos metabólicos de interés. Cuando termina el cultivo, entonces manualmente los operarios retiran esta capa de microorganismos, la capa de biomasa, y empiezan a recolectar el caldo de cultivo donde está el producto de interés y una muy baja concentración ya de los sustratos. Y se lleva este caldo de cultivo a la sección de separación y purificación de productos. Este proceso tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, la sencillez. Son cubetas que se disponen en salones de cultivo, en estantes. Y también una alta concentración de los productos obtenidos. Comparativamente, concentraciones que son más altas que las que se obtendrían en un cultivo sumergido convencional. Sin embargo, tiene una gran desventaja que es el alto riesgo de contaminación, porque el sistema es abierto y cualquier bacteria u organismo contaminante que caiga en el medio líquido pues va a empezar a competir con las bacterias o los microorganismos de proceso que son los que forman el producto que nos interesa. Y otra de las desventajas tiene que ver con la difícil posibilidad de automatizar el proceso. Es decir, hay mucho trabajo manual. Debido a estas desventajas, la fermentación o el cultivo superficial se utiliza hoy en día poco en la industria. En la antigua Unión Soviética, la producción de ácido cítrico se hacía en los años 70 a los 80 en grandes instalaciones con bioreactores de bandejas para producir ácido cítrico utilizando el hongo Aspergillus niger. Pero hoy se utiliza el proceso de fermentación sumergida convencional. Quizás el ejemplo clásico de fermentación superficial corresponde a la producción de vinagre, es decir, una solución diluida de ácido acético para la industria de alimentos. En este caso, se trabaja una fermentación aeróbica donde una solución que contiene etanol
se oxida por parte de bacterias como Acetobacter aceti para la formación de ácido acético y agua. Se trabaja entonces como materia prima con soluciones alcohólicas, como por ejemplo vino blanco, vino tinto y otras bebidas como sidra. Por ejemplo, en matraces de vidrio que se llenan con esta solución alcohólica hasta la mitad para dejar un espacio de cabeza suficiente donde pueda entrar el aire y suministrar el oxígeno por convección natural que se disuelve en el medio. Esta solución alcohólica se inocula entonces con bacterias acéticas llamadas madre del vinagre, y que son, como lo vemos en esta fotografía, básicamente una biopelícula en donde las bacterias acéticas han formado celulosa y se han aglomerado formando esta película, esta capa de microorganismos, que inclusive es una capa bastante resistente, la que llamamos madre del vinagre. Aquí, por ejemplo, vemos una madre del vinagre de un vino blanco y otra madre del vinagre de un vino tinto, que se reconoce por su color característico. Entonces, con esta madre del vinagre que se inocula en la solución alcohólica, empieza entonces el proceso de fermentación acética, en donde se forma ácido acético a partir de etanol y se va formando esta capa de microorganismos sobre la superficie libre del vino. De hecho, si ustedes han abierto una botella de vino y no la han consumido en su totalidad, ustedes deben de consumirla al siguiente día, porque si la guardan en la nevera o la dejan reposando durante 2, 3, 4 días más, lo más probable es que las bacterias acéticas que están en el medio ambiente ingresen al vino y empiecen a fermentarlo, lo cual sería una segunda fermentación, convirtiendo el alcohol del vino en ácido acético. Entonces, cuando ustedes prueben ese vino, van a sentir un sabor astringente, lo que llamamos también un vino agrio, que se vinagró el vino. El método tradicional industrial para la producción de vinagre por fermentación superficial es el llamado método de Orleans. Este método consiste en la utilización de toneles o barriles de roble, así como de otras maderas como morera, castaño, cerezo, etc., en donde se llenan hasta un 60-70% con vino, que puede ser mezclas de varios vinos, de diferentes razas de uvas, y se dejan estos orificios abiertos para que entre el aire y pueda tener un contacto con la superficie del vino. Además, se agrega la madre del vinagre, o puede ser una porción de un vinagre que tiene bacterias acéticas de un lote de fermentación anterior. Entonces, conforme va ocurriendo la fermentación acética, el alcohol del vino se va convirtiendo en vinagre, y cuando ya ha obtenido una concentración de vinagre tal que sea apta para el consumo humano, es decir, entre un 3 a 5% de ácido acético, entonces a través de este grifo se retira el vinagre y con esta tubería cuidadosamente se ingresa vino para un nuevo lote de fermentación. La idea es que cuando se ingrese el vino no se vaya a romper ni a agitar la película de microorganismos, de bacterias acéticas que están en la superficie del líquido, del medio de cultivo, o si no, el proceso se ve desestabilizado. De esta manera se producen diferentes
tipos de vinagre, y en particular un vinagre muy conocido que tiene denominación de origen, que es el vinagre balsámico, que es un vinagre de origen italiano en donde se trabajan diferentes mezclas de vinos y se van haciendo reemplazos con vinagres o porciones de vinagre anteriores. Una vez ocurre la fermentación acética, entonces se procede a la etapa de maduración o añejamiento, que se realiza en estos mismos toneles o barriles de roble y que puede, en dependencia del tipo de vinagre, durar 4 a 5 años o en algunos casos, para partidas limitadas y exclusivas de vinagre, hasta una maduración de 10-12 años. Finalmente, el último tipo de fermentación por fase corresponde a la fermentación o cultivo en estado sólido, o en inglés solid state fermentation. En este caso, los microorganismos crecen y se desarrollan sobre la superficie de un material sólido. Para ello se utilizan diferentes configuraciones de bioreactores, pero en el caso más simple se utilizan cajas de acrílico o bandejas metálicas donde se dispone el material sólido. Generalmente un material sólido poroso que puede estar molido o reducido en su tamaño de partículas. Este material se humedece, por lo que tiene un contenido de agua importante para el desarrollo de los microorganismos, los cuales crecen sobre la superficie de las partículas sólidas o inclusive dentro de los poros internos de esos materiales sólidos. Entonces los microorganismos van colonizando ese material sólido, que se conoce en términos de fermentación en estado sólido de manera genérica como sustrato, toda la materia prima sólida. En este sentido, los microorganismos pueden o no tomar del medio los sustratos para su desarrollo, y toman el oxígeno del aire que se hace circular entre la caja de acrílico o las bandejas. Una vez los microorganismos colonizan el sustrato, lo cual se evidencia por una capa de biomasa que va rodeando el material sólido, empieza entonces también a formarse los metabolitos, los productos de interés, que pueden quedar también dentro del mismo material sólido. Es importante notar que el aire que está circulando debe ser un aire saturado en humedad, porque si el aire no está saturado en humedad, va a empezar a retirar agua como un proceso de secado del material sólido, lo cual no es favorable para el desarrollo de los microorganismos. Como ustedes saben, los microorganismos tienen una actividad de agua, es decir, una proporción de agua libre que requieren para poder desarrollarse, poder crecer y poder llevar a cabo sus funciones metabólicas. Entonces el aire debe ser húmedo, lo cual se consigue haciendo pasar previamente el aire por un recipiente con agua. Al final del cultivo o de la fermentación, entonces, si el producto es extracelular, es decir, los microorganismos lo han expulsado en el medio sólido, y si es, por ejemplo, soluble en agua, se agrega agua de tal manera que se pueda extraer a través de una extracción sólido-líquido los productos de interés ya en la etapa de separación y purificación. Si el producto es intracelular, entonces el proceso se vuelve un poco más complejo, ya que se debe hacer la extracción de ese metabolito que está dentro del citoplasma de los microorganismos, pero también con la complejidad de que también vienen materiales sólidos, que son justamente donde crecieron esos microorganismos. Puede haber dos subtipos de fermentación en estado sólido, el primero de los cuales corresponde a la llamada fermentación
en sustrato sólido, donde el material sólido o sustrato aporta los nutrientes para el desarrollo de los mismos microorganismos. Por ejemplo, en el caso del cultivo de ciertos mohos como tricoderma, que se usan como controladores biológicos en bagazo de caña. Entonces, el bagazo de caña aporta la celulosa, la hemicelulosa, para que los hongos que crecen sobre ese bagazo expulsen enzimas lignocelulolíticas que hidrolicen la celulosa, la hemicelulosa, y los azúcares que se formen son utilizados por los mohos, por estos hongos, como nutrientes para su desarrollo. Es decir, para la colonización del sustrato y la formación de biomasa celular. El otro subtipo, que no tiene un nombre en particular, es la fermentación en estado sólido propiamente dicha. Estricta, podríamos llamarlo. En este caso, el material sólido no aporta nutrientes, sino solamente sirve de soporte para el desarrollo de microorganismos. Pero este material sólido debe ser suficientemente poroso para que previamente se agregue, se humedezca este material sólido, este soporte sólido, con un líquido que contiene los nutrientes para el crecimiento de los microorganismos, es decir, con un medio de cultivo líquido. Entonces, ese medio de cultivo humedece el material sólido, incluyendo sus poros internos, y los microorganismos crecen sobre ese material sólido como soporte, pero se alimentan, toman los nutrientes de la humedad del medio líquido de cultivo que se agregó previamente al sólido, con el cual se humedeció. Entre las ventajas del cultivo en estado sólido se cuenta la sencillez del proceso, ya que se puede trabajar con configuraciones de bioreactores sencillos. Como les decía, pueden ser cajas de acrílico o bandejas, y también la posibilidad de aprovechar diferentes residuos agrícolas y agroindustriales para usarlos como sustratos sólidos en el proceso de cultivo de los microorganismos. Esto es bastante relevante si se tiene en cuenta, por ejemplo, que entre las materias primas que se pueden utilizar para la fermentación en estados sólidos se emplean materiales que son considerados desechos de procesos industriales o desechos de cosechas o residuos, y que si no se disponen, si no se tratan, pueden generar problemas de impacto ambiental negativo sobre los diferentes ecosistemas. En ese sentido, se utilizan, y sobre todo en países tropicales como el nuestro, diferentes materiales residuales como la cascarilla de arroz, los residuos de coco, por ejemplo el capacho de coco, la tusa de maíz, el bagazo de caña, las cáscaras de frutas, en particular de cítricos, acerrín de aserraderos, cascarilla de café. Pero también se utilizan algunos otros materiales que no son propiamente residuos, como el salvado de trigo, los granos de cacao para la fermentación del cacao en su conversión a chocolate, la malta, granos de cebada malteados, los granos de soya o la harina de girasol. En cualquier caso, son materiales sólidos que se pueden implementar como materias primas en un proceso de fermentación en estado sólido o de sustrato sólido, y para la producción de una gran cantidad de sustancias como antibióticos, hormonas, bioinsecticidas, ácidos orgánicos, aminoácidos, vitaminas, enzimas, inclusive etanol, o productos como aromas específicos de origen fúngico, es decir, de hongos, y polisacáridos bioactivos como los de los hongos también. Además, podemos anotar estas otras ventajas de la fermentación en estado sólido, comparándolo, por ejemplo, con la fermentación sumergida. Hablábamos de una tecnología más sencilla, de las materias primas de bajo costo, se pueden obtener grandes cantidades de producto en cortos periodos de tiempo, se puede llevar a cabo una mejor circulación del oxígeno que en el proceso con fermentación sumergida, donde se tiene que burbujear el oxígeno al medio líquido. Además, los hongos, que son los principales microorganismos que se utilizan para la fermentación en estado sólido, aprovechan los diferentes sustratos, diferentes residuos, porque son más parecidos a los medios donde ellos crecen en la naturaleza. Por ejemplo, muchos hongos, muchos micromicetos, crecen sobre superficies de troncos de madera o sobre ramas
en los bosques para el proceso de descomposición y reciclaje de la materia orgánica en la naturaleza. Además, la desinfección de los medios sólidos es menos costosa que en el caso de la esterilización de grandes cantidades de medio líquido. Adicionalmente, cuando ocurren contaminaciones, se puede, en algunos casos, compensar o controlar esa invasión de microorganismos contaminantes aumentando el tamaño del inóculo con los hongos, con los microorganismos de proceso. Sin embargo, entre las desventajas de la fermentación en estado sólido, debemos tener muy en cuenta que hay grandes problemas de escalamiento, de escalado, es decir, pasar desde una caja de acrílico que contenga, por ejemplo, 5 kilogramos de sustrato para llevar a cabo el cultivo en estado sólido, a pasar al procesamiento de 10, 20, 30 toneladas de sustrato para obtener también, por fermentación en estado sólido, algún producto de interés o la misma biomasa de los hongos. Ahí ya los procesos se vuelven bastante complejos y en general la ingeniería, los principios fundamentales del diseño de bioreactores en estado sólido distan o están atrasados alrededor de 20 años a los principios y a lo que ya se conoce para el diseño de la fermentación sumergida. Otra de las desventajas es que la gran mayoría de procesos de fermentación en estado sólido se lleva a cabo básicamente con hongos micromicetos, los mohos que van colonizando el sustrato, o también con hongos macromicetos que primero colonizan el sustrato y después van formando estructuras reproductivas llamadas cuerpos fructíferos. Pero se da mucho menos la fermentación en estado sólido con bacterias. Quizás el proceso de fermentación en estado sólido con bacterias más importante es el proceso de compostaje. Y de otro lado también tenemos el inconveniente que los productos quedan fijos también en la matriz sólida. Por lo tanto, la separación de los productos, en el caso de que sean productos extracelulares, se vuelve muy compleja porque hay que separarlos de la biomasa, pero también de los sustratos sólidos en donde se lleva a cabo el cultivo celular. Si además el producto es intracelular, como lo habíamos dicho anteriormente, pues se vuelve más complejo el proceso al tener que romper la biomasa celular que a su vez está contenida en los restos del sustrato residual o sustrato agotado, como es el nombre que se conoce en este tipo de fermentaciones, al material sólido una vez ha ocurrido la fermentación. Finalmente, hay que tener en cuenta que para grandes cantidades de sustrato sólido es mucho más complejo llevar a cabo un control de las condiciones del proceso, como el pH, la humedad, la temperatura, etc. En el caso de la fermentación sumergida, si hay desviaciones de pH, se agregan a través de bombas dosificadoras solución de álcali o de ácido en dependencia de hacia dónde necesitamos llevar el pH, y con la agitación se hace una homogenización de ese pH que se requiere. Pero cuando tenemos un material sólido, dicha homogenización es mucho más compleja, es mucho más difícil mezclar sólidos para, por ejemplo, uniformizar un valor de pH en todo el sustrato. Lo mismo ocurre con la temperatura y, por ejemplo, con las concentraciones de algunas sales que se requiere adicionar al sustrato sólido para complementar los requerimientos de nutrientes de los microorganismos, en particular de los hongos. A nivel industrial se han diseñado diferentes tipos de bioreactores para la fermentación en estado sólido. El más sencillo corresponde a columnas con un lecho sólido fijo con el que se empaca el bioreactor. Por eso hablamos de bioreactor de lecho empacado estático, y en el cual el aire que se alimenta al sistema debe estar humidificado. Entonces acá vemos la representación de ese lecho empacado con material sólido, que pueden ser, como ya lo notamos, bagazo de caña o salvado de maíz o capacho de coco o acerrín de madera. Y aquí tenemos entonces un falso fondo que consiste en este caso de una malla de acero inoxidable que permite el paso del aire, pero sostiene el material sólido sin que salga del bioreactor. Por encima salen los gases producto del metabolismo de los hongos, de los microorganismos. Y aquí tenemos puertos o puntos de muestreo.
Sin embargo, el problema con este tipo de bioreactores es que, sobre todo si tenemos bioreactores muy grandes y lechos empacados con material sólido muy grandes, los microorganismos que van creciendo dentro de los poros de este material sólido empiezan a generar un calor metabólico, empiezan a generar calor, y este tipo de bioreactor no tiene un sistema eficiente para remover ese calor, por lo que la temperatura del lecho empieza a aumentar y puede subir a 40-45 grados Celsius, que es una temperatura en la cual ya no se desarrollan los hongos, que son los que tienen que hacer el trabajo metabólico para obtener el producto u obtener la biomasa si ese es el producto. Quizás el diseño de bioreactor más utilizado para la fermentación en estado sólido corresponde a los bioreactores de bandeja, donde en sistemas cerrados se disponen diferentes bandejas que se van llenando con el material sólido, con el sustrato, para que ahí crezcan los microorganismos, en particular los hongos. Se hace una entrada de aire desde la parte inferior para que después salgan los gases por la parte superior. En particular, de esta manera se producen diferentes bioinsecticidas como Beauveria bassiana, que es un hongo que controla la broca del café. Entonces se utilizan bandejas con arroz y el hongo coloniza el arroz en condiciones húmedas, va creciendo y después los granos de arroz gastados sobre los cuales ha crecido el hongo sirve como principio activo para formular los bioinsecticidas, los cuales se van después a aplicar sobre las plantaciones de café para controlar la broca. Aquí tenemos un diseño un tanto diferente del bioreactor de bandejas, en el cual la entrada del aire se hace de manera forzada, es decir, con bombeo de aire por la parte inferior y con la salida de los mismos por la parte superior. También es posible que haya tuberías para recircular el aire y calentarlo, inclusive si se requiere, en dependencia de las condiciones en las cuales los microorganismos van a crecer. También se han propuesto diseños en los cuales se combina los bioreactores de columna con bandejas, en donde se hace circular el aire a través de esa columna del bioreactor. Y aquí en cada una de estas bandejas, recuerda un tanto los platillos de una columna de destilación, se dispone el material sólido para que se lleve a cabo la fermentación. Es más, se puede para cada una de estas etapas, de estas bandejas o de estos platos, acondicionar a través de tuberías un intercambiador de calor, es decir, una tubería que desde abajo retire el calor que se va formando por parte de los microorganismos mediante la circulación de agua fría. También en otros diseños de bioreactores en estado sólido se trabaja la combinación de unas canastas donde se alberga el material sólido, las cuales se sumergen en un medio de cultivo líquido, de tal manera que haya una mayor accesibilidad de los microorganismos hacia los nutrientes que están en ese medio líquido, pero a su vez que esos microorganismos sigan desarrollándose sobre la superficie de un material sólido. Y tal vez algunos de los bioreactores que más se utilizan en la fermentación en estado sólido a nivel industrial son los llamados bioreactores de tambor giratorio o de tambor rotatorio, en los cuales se tiene un tambor hueco en el cual en el interior se dispone el material sólido, por ejemplo granos de cacao gastados, y ese tambor va a estar girando a una velocidad lenta, por ejemplo de 2 a 3 revoluciones por minuto. ¿Qué se persigue con el giro? Que el material sólido se pueda agitar para homogeneizarlo, y en algunos casos, no en todos, sobre todo en micromicetos, en mohos, esa agitación permite que haya un área disponible mayor para que los microorganismos colonicen esas partículas de material sólido. Además, evitando la compactación del material, que a su vez hace que haya problemas de transferencia de calor, que es una de las principales desventajas de todos los fermentadores en estado sólido, la transferencia de calor. La agitación se hace de manera lenta porque una agitación muy alta del tambor giratorio, una velocidad de agitación muy alta,
hace que la película de microorganismos que se va formando alrededor de la partícula sólida pueda romperse, lo cual puede generar entonces problemas en la fermentación, o puede que los microorganismos ya dejen de crecer debido a esos esfuerzos mecánicos que se están aplicando sobre ellos. Igualmente se inyecta aire porque estos procesos de fermentación en estado sólido son en su gran mayoría procesos aeróbicos con hongos micromicetos. Aquí vemos una variación del tambor giratorio en el cual por dentro gira un tambor en forma cónica, pero sigue el mismo principio del fermentador de tambor giratorio. En el caso de los hongos macromicetos, se distinguen en términos generales dos etapas. Una etapa de crecimiento vegetativo, denominada también colonización del sustrato, y otra etapa de fructificación, en donde se lleva a cabo el crecimiento de los carpóforos o cuerpos fructíferos. En este caso, los productos son justamente los carpóforos, que corresponden a biomasa de los hongos macromicetos, es decir, de los macrohongos, en donde se concentran, por ejemplo, sustancias nutritivas, proteínas, vitaminas, pero también sustancias bioactivas como polisacáridos o inclusive la formación de enzimas. Entonces, en el caso de los macromicetos, para la producción en particular de hongos comestibles, como las setas, u hongos medicinales, se requiere favorecer estas dos etapas en el desarrollo de los macromicetos. Generalmente a nivel industrial, este cultivo en fase sólida se lleva a cabo en bolsas plásticas, donde se ingresa el material sólido o la mezcla de material sólido, generalmente residuos, por ejemplo aserrín con salvado de maíz y capacho de coco, humidificado, donde también se han agregado sales nutritivas, y se hace la inoculación, por ejemplo con lo que se llama la semilla. Por ejemplo, granos de cereales que previamente han sido inoculados con los microorganismos, con los hongos. Durante el proceso entonces de crecimiento vegetativo, a partir de la semilla va creciendo el hongo, colonizando el sustrato, estas bolsas están cerradas, pero generalmente se les abre un orificio con una tela filtrante para el intercambio de gases, en particular para la entrada de oxígeno del aire y la salida de CO2, porque son procesos aeróbicos. Durante la etapa de fructificación se cambian las condiciones en las cuales estas bolsas se cultivan, por ejemplo, cambiando intensidad lumínica y cambiando lo que llamamos relevos de CO2, es decir, ventilando o no los cuartos de cultivo donde se ubican estas bolsas. A estas bolsas entonces se le hacen incisiones para que en la siguiente etapa, por esas incisiones de las bolsas, y cuando las condiciones han cambiado y el sustrato ya está plenamente colonizado, empiezan a surgir los basidiomas, es decir, una especie de brotes de biomasa a partir de los cuales se van formando entonces los cuerpos fructíferos, reconocidos por esa forma de capucha en algunos casos, o de sombrillitas, cuyo nombre técnico es, repito, carpóforo o basidioma
o cuerpo fructífero. Que es una estructura reproductiva de los macrohongos para llevar a cabo su propagación por la naturaleza. Es justamente en estos carpóforos donde se pueden concentrar sustancias bioactivas, en el caso de los hongos medicinales, o sustancias nutritivas en los hongos comestibles. Como ejemplo tenemos el hongo Agaricus bisporus, que corresponde al champiñón tradicional, y en el cual la etapa de crecimiento vegetativo se hace sobre compost, o sea, el sustrato, el medio sólido para la primera etapa del crecimiento vegetativo del champiñón corresponde a residuos agroindustriales o residuos agrícolas previamente compostados. También tenemos la orellana o Pleurotus ostreatus, que tiene un sabor más intenso que el del champiñón. Tiene mayor contenido de agua, pero un sabor más intenso que el del champiñón. O un hongo que se considera delicatessen, que es el llamado hongo shiitake, una palabra japonesa, que corresponde al hongo Lentinula edodes. Estos hongos son hongos comestibles, aunque el hongo shiitake también tiene importantes polisacáridos bioactivos, como también lo tiene el champiñón de la orellana, pero el hongo shiitake lo tiene en mayor proporción. Igualmente se cultivan hongos medicinales como el hongo reishi, que corresponde a la especie Ganoderma lucidum, que es un hongo muy consumido en China y en los países orientales, o el hongo maitake, que es un hongo medicinal, aunque se puede consumir, tiene un sabor bastante astringente. El reishi no se puede consumir directamente como si fuera un alimento. El hongo maitake corresponde al hongo Grifola frondosa y que también tiene polisacáridos bioactivos, algunos de ellos con actividades antitumorales o de fortalecimiento del sistema inmunológico. En la planta de bioprocesos y agroindustria de la Universidad de Caldas se lleva a cabo investigación y desarrollo sobre productos obtenidos a partir de la biomasa de estos hongos, tanto en su etapa de crecimiento vegetativo como en su etapa de fructificación, de Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa y otros. Todas estas temáticas se van a tratar en la electiva de profundización de bioprocesos para el tratamiento y aprovechamiento de residuos agroindustriales del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas. Esa electiva yo se la recomiendo para que una vez aprueben el curso de biotecnología, ustedes se inscriban en ella y puedan entonces conocer cuáles son las principales tecnologías de cultivo de hongos macromicetos a partir de residuos agroindustriales. Y también incluyendo una degustación, como no, de algunos de estos hongos. En esta diapositiva vemos cómo se cultiva, por ejemplo en botellas planas, la cepa madre del hongo, es decir, la biomasa inicial con las cuales se va a inocular los diferentes cultivos sólidos en el proceso de fermentación en estado sólido. Con esa cepa madre se inoculan los granos, por ejemplo de cereales, de maíz, de sorgo rojo, de cebada, aunque no necesariamente tienen que ser estrictamente granos, aunque es lo que más se utiliza en el mundo, para la obtención de la llamada semilla del hongo, es decir, material de siembra para la fermentación en estado sólido. Aquí vemos las bolsas con el orificio para el intercambio de gases, con el sustrato que será colonizado por los microorganismos. En este caso tenemos una mezcla de sustratos basados en acerrín de roble, cascarilla de café, capacho de coco y salvado de maíz. Estas bolsas se esterilizan y se inoculan con la semilla del hongo. Estos son los primordios en la etapa de fructificación al inicio, y para ya llegar a
los carpóforos, como en el caso del cuerpo fructífero del hongo Grifola frondosa. O en este caso, con los carpóforos del hongo Pleurotus sustratus de la orellana, que va creciendo sobre material sólido. Bueno muchachos, damos así por terminado el tema de clasificación de las fermentaciones y de los cultivos celulares. Vimos en el video anterior la clasificación de las fermentaciones y de los cultivos celulares por régimen temporal, tanto por lotes como por lotes alimentados y en continuo. En este curso vamos a hacer énfasis en la fermentación por lotes, por ser el régimen de operación de los bioreactores y de los fermentadores más utilizados en la industria biotecnológica y en la industria de alimentos. Y en este video vimos la clasificación de las fermentaciones por fase. Aprovechamos también para hablar brevemente de algunos diseños de diferentes tipos de bioreactores, tanto bioreactores sumergidos como bioreactores superficiales y bioreactores en estado sólido. En este curso se va a hacer énfasis, tanto en teoría como en los talleres, en la fermentación sumergida, es decir, utilizando medios de cultivo líquidos. La fermentación en estado sólido se va a analizar mucho más en detalle en la electiva de profundización de bioprocesos para el tratamiento o aprovechamiento de residuos agroindustriales, para aquellos de ustedes que escojan esta electiva. Por el momento no es más, cuídense mucho, hasta luego muchachos.